Hola, ¿qué tal? Un saludo desde La Habana, Cuba. Yo soy Brian Pavón, quien como cada semana les da la bienvenida a Sala A. En este programa les ofreceremos noticias y análisis detallados del panorama audiovisual en Latinoamérica. Desde los estudios de animación del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas les damos la bienvenida, les traemos historias del cine, de la vida y algo más. Ya comenzamos. Desde el histórico Teatro Alameda en San Agustín, Caracas, Venezuela, se anunciaron las primicias de la cuarta edición del Festival de Cine Cumbe, que dará inicio el 1 de diciembre. El festival reafirma una vez más que el séptimo arte es una herramienta única para la transformación social, conectando las salas formales con los territorios comunitarios. El corazón del festival late en la parroquia San Agustín, reconocida como un epicentro cultural y cuna del movimiento afrovenezolano urbano. Desde mediados del siglo XX, este territorio ha consolidado una red de prácticas artísticas que, impulsadas por la organización comunitaria, convierten la cultura en cohesión, memoria y resistencia. Gracias a la donación de equipos de la Embajada de Turquía, el festival expandió su circuito más allá de San Agustín, llevando funciones a 6 parroquias adicionales de Caracas, incluyendo Petare, El Valle y Chacao, consolidándose como uno de los circuitos comunitarios más extensos de la capital. Con su cuarta edición, el Festival de Cine Cumbe consolida su plataforma sólida, demostrando que cuando el cine se articula con un territorio vibrante, se convierte en memoria, celebración y resistencia comunitaria. Inició la convocatoria para la muestra y concurso de cine cubano organizado por el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos ICAIC, con el objetivo de ampliar los espacios de proyección para el cine nacional e impulsar el desarrollo de la industria audiovisual en Cuba. El certamen principal aceptará obras producidas o estrenadas entre enero de 2024 y octubre de 2025, sin límite de metraje, en las categorías de documental, animación y ficción. Los participantes deberán entregar una carta de solicitud y la certificación de nacionalidad emitida por el ICAIC. El plazo de admisión de obras para esta edición vence el 10 de diciembre. Un jurado compuesto por expertos y cineastas reconocidos otorgará un premio Titón por cada categoría. Paralelamente se realizarán 2 muestras no competitivas, muestra estudiantil que incluirá obras de la Escuela Internacional de Cine y Televisión EICTV y la Facultad de Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual de la Universidad de las Artes ISA, y la muestra de producciones nacionales del 2019 al 2023, abierta a creadores residentes en Cuba con piezas terminadas en este periodo. La capital rusa fue testigo del estreno de El Aviador, la esperada adaptación cinematográfica del bestseller homónimo. La película ya llegó a las salas de cine de toda Rusia. Fue presentada por sus creadores, entre ellos el escritor Evgeny Vololaskin, el director Egor Konchalovsky y el productor Sergei Katishev. La trama se desarrolla en el año 2026, donde un hombre recupera la conciencia tras haber sido criogenizado por científicos soviéticos hace casi un siglo. Sin recuerdos de su vida pasada, debe reconstruir su historia mientras forma parte de un experimento centenario que podría conferir la inmortalidad a la humanidad. La búsqueda del amor es clave para el protagonista en esta nueva realidad. Hay trabajos que no solo dependen de su éxito en taquilla, sino también de sus técnicas implementadas en la producción. Acompáñenos a conocer el arte, el esfuerzo y la magia que hay detrás de cada escena. La película mexicana de stop motion Soy Frankelda, dirigida por los hermanos Arturo y Roy Ambris, no solo es un hito artístico al ser el primer largometraje nacional realizado completamente con esta técnica, sino también un éxito comercial que ha superado los 20 millones de pesos y alcanzado los 300,000 espectadores. Este logro la posiciona en el top 5 de las películas mexicanas más taquilleras del 2025. Demostrando que el cine de animación independiente y artesanal tiene un lugar sólido en la industria, incluso compitiendo con grandes estrenos internacionales. La producción de Soy Frankelda es una verdadera proeza de manufactura.
que requirió años de dedicación y un profundo amor por el arte. La técnica de stop motion exige una paciencia inmensa. Se requirieron 24 fotografías para crear solo un segundo de movimiento, resultando en más de 150.000 tomas para toda la película. Todo el universo de la película fue creada de forma 100% manual. Se construyeron más de 20 sets y hasta 50 platós, algunos de gran tamaño. Se fabricaron más de 100 personajes y 200 marionetas en total. La protagonista Frankelda requirió múltiples ejemplares y un trabajo de detalle quirúrgico. Se crearon 60 tipos de boca y más de 10 cejas para darle una gama completa de expresiones. Hacemos una pausa breve. Al regresar recibimos a Viveca Báez, referente esencial y pionera del cine de animación en Venezuela. Con ella analizaremos las claves para afrontar los desafíos de la escritura de guiones para el cine animado. No se vayan, Sala A vuelve enseguida, solo por Telesur. Estamos de vuelta. El guión es la piedra angular de cualquier proyecto cinematográfico. Sin una base narrativa sólida, la película simplemente no existe. ¿Qué sucede cuando llevamos esta estructura al mundo de la animación? ¿Qué desafíos únicos presenta el guionismo para las películas animadas? ¿Y cómo se difiere del live action? A continuación, exploraremos las particularidades de escribir para dar vida a lo imposible. Veamos. El cine de animación, a menudo encasillado como un medio exclusivo para la infancia, encuentra en Latinoamérica un campo fértil donde la historia y la crítica social son el motor fundamental de sus historias. Contrario a la creencia popular, la animación no es solo un despliegue técnico, como señala la teoría del guión. El punto de partida es siempre tener algo que narrar. Sin embargo, el guionista latinoamericano opera en un contexto único, la aplastante hegemonía de Hollywood y las limitaciones económicas y técnicas. Este desafío, lejos de ser un obstáculo, ha forzado una creatividad excepcional en la región. Si bien el proceso de escribir para la animación no define en esencia el escribir para cine convencional, el guionista debe dominar su medio, conociendo sus ventajas y sobre todo sus limitaciones. En Latinoamérica, esta conciencia ha dado lugar a narrativas que exploran el territorio político y social. Desde El Apóstol de 1917, la primera película animada en la historia del cine, la animación regional ha tenido una vena política y social. Guiones como La colombiana En el país de Bella Flor de 1972 o la brasileña El niño y el mundo de 2013, que critican el autoritarismo o el capitalismo voraz, muestran que la animación es un vehículo directo y poderoso para la alegoría. Por otro lado, obras como la cubana Vampiros en La Habana de 1985 utilizan géneros populares para satirizar la geopolítica, mientras que títulos más recientes como La otra forma de 2022 de Colombia o Río 2096, una historia de amor y furia de 2013, combinan ciencia ficción con contextos coloniales y luchas de resistencia. El guión en la animación latinoamericana es un testimonio de que la calidad del contenido surge de la pasión por la historia y de la capacidad de su creador para convertir las limitaciones en una estética narrativa única, arriesgada y profundamente relevante. Y es momento de recibir a una figura cuya obra y labor educativa han dejado una marca indeleble en la pantalla venezolana. Damos la bienvenida a Viveca Báez, directora, guionista, artista plástica, docente y pionera indiscutible del cine de animación de Venezuela. Con la experiencia de haber fundado Zootropo Producciones y la resiliencia de haber realizado su largometraje Caporito, el guardián de la montaña, con un proceso de producción que duró 10 años, ella nos compartirá las claves para dominar el guión en la animación.
Bienvenida, Viveca Valls. Hola Brian, bueno, muchas gracias, muy agradecida por invitarme al programa Sala A de Telesur. Viveca, ¿cómo fueron esos primeros años de hacer cine animado en Venezuela, especialmente en una época donde los recursos y la infraestructura eran tan limitados? Fue en los años 70, 78, 79 creo, que hicimos un grupo de personas que estábamos trabajando en Cumaná, hicimos un taller de animación con Armando Arce. Un taller sumamente sencillo que recuerdo que la propuesta nuestra del equipo de personas con la que yo me había unido fue un cuentico corto, que recuerdo que el cuentico era: un patico estaba en la playa, vino un pescadito y se lo comió. Vino el papá del pescadito y se comió al patico. Eso era un cuento de un niño de Caigüire, del estado Sucre. Entonces, a partir de ese cuento nosotros lo animamos. Los 2 personajes, los 3 personajes o los 4 personajes, lo animamos con papel recortado. Y a mí esa experiencia me encantó muchísimo. Y a partir de ahí yo tuve la idea de, como también me gustaba mucho el cine y me gustaban mucho los dibujos, y ya estaba abocada al trabajo para el público infantil, quedé sumamente entusiasmada. Eso generó que se hiciera un cuento a la orilla del mar con Isabel Urbaneja, Eugenia Ada, también estuvo Armando Arce, Donald Mayerton, que comienza allí toda su producción de cine de animación. Debo mencionar que en ese tiempo también existía el Departamento de Cine de los Andes, de la ULA, que hizo una gran labor con respecto a lo que es el cine de animación, o sea, principalmente Manzanita, Guanadi, películas estas de Armando Arce. Y luego también hubo una película que fue muy importante, un cortometraje, que lo hizo Luis Alberto Monteagudo, que se llama El Cuatro de Hojalata. Trabajó gente de Mérida, Aide Pino, Leopoldo Ponte, que hizo un caballo bien bonito que comía flores. Todas esas fueron unas iniciativas que se cumplieron, que tuvimos apoyo del Estado venezolano a través de Foncine en esa época, y enriqueció la posibilidad que teníamos de hacer cine de dibujos animados. Yo hice La Equilibrista en los años 90, dentro de este movimiento. ¿Qué debe anticipar a un guionista en animación que no debe hacer uno de live action? El cine de animación exige hacerlo todo. El cine de ficción pues ya cuenta con los escenarios, se buscan las locaciones, existen los actores y así se van llenando los fotogramas. Estamos hablando, digamos, de lo básico de la manera de hacer cine. En cambio, hacer animación exige que todos los insumos que requiere cada fotografía hay que hacerla, o sea, no existen los escenarios naturales, a menos de que sea una propuesta mixta. Hay que dibujar los escenarios, hay que dibujar a los personajes, hay que ponerle la música, hay que ponerle la voz y todos los elementos necesarios, porque nosotros comenzamos como con una página en blanco. La animación, especialmente la 3D, requiere grandes recursos. ¿Cómo debe el guionista ser consciente de las limitaciones del presupuesto y el tiempo al escribir escenas de gran escala? ¿Es crucial la economía narrativa en el guión de animación para evitar sobrecostos? Si está el director cerca, pues tiene que tener de alguna manera una compenetración con el guionista o con los guionistas, sobre todo para que los guionistas no exageren los elementos con los que cuentan la película. O sea, lo que no es necesario no se debe incluir. Por ejemplo, en Caporito no hay camiones, no hay carros, no hay sierra eléctrica. O sea, todas esas cosas, yo que soy la directora de la película, inmediatamente no,
porque si dejaba meter una moto, si dejaba meter un carro, tenía que meter un tráfico, tenía que poner carros sobre una carretera. Entonces, eso fue eliminado porque eso de alguna manera iba a significar más trabajo. No es más caro el 3D por ser 3D, es igual. Lo único más costoso siempre es la mano de obra en la animación. Hay que trabajar constantemente con rutinas de trabajo, posiblemente de 8 horas diarias durante mucho tiempo. Entonces son exigencias económicas que hay que cumplir con todo el equipo con el cual trabajamos para poder hacer una película, sobre todo un largometraje. En la animación, la expresión y la emoción a menudo recaen en la acción y el diseño visual que en el diálogo. ¿Qué técnicas narrativas utiliza usted para asegurar que las emociones y los arcos de los personajes se comuniquen de forma efectiva sin sobrecargar los diálogos? Se aprende haciendo las películas y cada película tiene sus propias exigencias. No hay una receta para hacer una película de una manera determinada. Nosotros sabemos que en la animación, a pesar de que tenemos muchos recursos a través de lo que significa animar, el dibujo, nosotros tenemos que ser breves. No podemos de alguna manera a lo mejor expresar un sentimiento de sufrimiento en la cara de un muñequito. Tenemos entonces que de alguna manera moverle los brazos, llevarle la mano a la cara, cerrarle los ojos. Son detalles, cosas muy chiquiticas que podemos de alguna manera, pero que siempre podemos engrandecer con otras posibilidades. Siempre tenemos que saber que contamos con voz en off, contamos por ejemplo con la música. Caporito tiene 8 canciones originales, es un musical. ¿Por qué? Porque era necesario de alguna manera contar la existencia de los osos y el enfrentamiento que había, el conflicto que había dentro de la película. No lo podíamos hacer hablado porque eso iba a ser sumamente pesado para el público. Entonces lo hicimos a través de la música, a través de las canciones. Más allá del diálogo y la acción, en el guión animado a menudo se define el diseño de personajes y entornos. ¿En qué fase del guión se toman las decisiones cruciales de diseño que impactan la animación? ¿Y cómo trabaja el guionista con el director de arte en esta etapa? Todo surge primero con una idea. La idea es como la inspiración, la necesidad que nosotros tenemos de comunicar, de expresar, de contar algo que nosotros consideramos que es absolutamente necesario hacerlo. Es una pulsión. Nosotros de alguna manera somos personas que tenemos esa necesidad bastante definida, fuerte. Existe en el cine nacional esa necesidad de sus cineastas de expresarse, de contar, de llevar esas historias al público para de alguna manera poder enseñar las experiencias que estamos viviendo, las que hemos vivido, las que hemos leído. O sea, las ideas realmente es lo principal. Es un brillo, es algo que surge y que a partir de allí nosotros vamos a trabajar y la vamos a llevar adelante hasta crear un producto cinematográfico o audiovisual, como lo queramos llamar, para que llegue a la pantalla y el público lo pueda disfrutar. No se vayan, al regresar nuestra invitada de honor, Viveca Valls, compartirá con nosotros sus recomendaciones audiovisuales favoritas. Descubran qué proyectos está viendo una de las pioneras de la animación en Venezuela. Sala vuelve enseguida con las mejores recomendaciones, solo por la señal de Telesur.
Regresamos con más de Sala A con nuestra invitada de honor, Viveca Weiss, quien nos dará sus recomendaciones audiovisuales. Viveca, ¿cuál es ese documental esencial que debemos ver esta semana y sobre todo, qué mensaje o valor fundamental lo eleva a la categoría de obra imperdible? Cuando yo vi en los años 60 la batalla de Argel, fue un documental al cual yo no estaba acostumbrado a ver ese tipo de ese género, ni ver ese tipo de película, pero a mí me impactó, porque fue cuando me di cuenta de que el cine tenía otras posibilidades de contar historias importantes, de denunciar, de protestar de alguna manera, para hacer del conocimiento del público las injusticias que ocurren en el mundo. Esta es una pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados. ¿Qué serie de televisión recomienda a la audiencia de Sala A para ver en esta semana? Bueno, yo me enganché en la pandemia con Ertugrul. Eso realmente, claro, en la pandemia ya estábamos terminando Caporito, pero yo tenía tiempo en las tardes de sentarme a ver Ertugrul, que tiene creo que como 500 capítulos, y fue excelente. Yo había visto en Facebook, el Facebook de Sandra Rodríguez, nuestra gran bailarina, que había puesto: hoy vi el último capítulo de Ertugrul, ¿qué hago ahora con mi vida? Y eso me llamó muchísimo la atención, porque yo dije, si Sandra Rodríguez le da tanto valor a esta serie, pues yo la voy a ver. Y me puse a verla y realmente fue una serie que me gustó muchísimo, la disfruté. Viveca, si tuviera que elegir una sola película que la haya marcado profundamente a lo largo de su vida, ¿cuál sería? ¿Y cuáles son las razones, los valores o los momentos narrativos que hacen que esa obra sea tan significativa para usted? Por supuesto, Araya, que hoy en día también recurro siempre a verla porque es una obra de arte, es una excelencia. Para mí esa discusión de que si es un documental o es una ficción, para mí es una ficción porque esa fue elaborada según lo que la directora Margot Benacerraf quería mostrarle al público venezolano con respecto a lo que es nuestra identidad, con respecto a lo que son las bellezas, y al pueblo venezolano, la expresión de los pobladores de Araya. Es un acto de amor. Viveca Weiss, nuestro agradecimiento inmenso por compartir con la audiencia de Sala A su inspiradora trayectoria y su invaluable visión del cine de animación. Ha sido un verdadero privilegio tenerla con nosotros. Bueno, me despido de este programa de Telesur, que me agradezco nuevamente. A Brian le doy las gracias, le envío saludos a los jóvenes cubanos que ya deben de estar más mayores, que trabajaron en Caporito, muchos muchachos, muchachas de Holguín, de Anima, que dirige Adrián Morín, y también por supuesto del departamento de cine de animación del ICAIC. Muchos saludos a todos ellos que fueron excelentes trabajadores de Caporito. Y con esta valiosa conversación cerramos nuestra emisión de hoy. A usted, gracias por sintonizarnos. Recuerde que puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos reencontraremos la próxima semana, a la misma hora, con más de Sala A, solo por Telesur. Hasta la próxima.